Hola, buenos días. Buenos días a todos. Espero que me puedan escuchar. De nuestra parte le damos la bienvenida desde SS Dominicana a nuestro webinar con Rapid7 para ver la herramienta InsightVR. Esperamos que todos puedan escucharnos y puedan estar atentos a lo que vamos a ver la mañana de hoy. En SS Dominicana somos integradores de tecnología en el área de ciberseguridad, incluyendo herramientas como Rapid7, que es uno de los mejores en la marca según el procedimiento de Gartner para las herramientas de CIEM. En este caso estaremos con el señor Jaime Garcés, que nos estará exponiendo los beneficios de esta herramienta desde un sentido técnico. Trataremos de que la presentación sea meramente técnica para ver todos los beneficios de la herramienta y casos de estudio en lo que podamos ver cómo funciona y cómo podemos manejar mejor los eventos de forma más rápida y además de detectar cualquier comportamiento sospechoso que pueda haber en nuestra red. Entonces esperamos que sea de beneficio para ustedes. En la caja de preguntas y respuestas pueden dejarnos cualquier pregunta durante el webinar, les estaremos respondiendo. También tendremos algunas encuestas durante como se estarán viendo el webinar para que podamos ir debatiendo los beneficios y cómo ustedes están viendo en su entorno, cómo les puede ayudar esta herramienta. Luego al final tendremos una parte de un pequeño ejercicio en Kahoot para poder rifar una Amazon Gift Card como agradecimiento a que ustedes estén con nosotros. Entonces, esperamos que realmente sea de beneficio para ustedes. Y de paso les presento a Jaime para que nos esté exponiendo esta herramienta. Gracias, Vanessa. Muy buenos días a todos. Vanessa, ¿me confirmas si me escuchas, por favor? Sí, por supuesto. Excelente, gracias. Pues muchas gracias por el tiempo el día de hoy. Como lo mencionaba Vanessa, la idea de esta sesión, vamos que es hacer un poco de revisión desde el punto de vista de capacidades de nuestra tecnología CIEM, que se llama InsightIDR. Yo soy Jaime Garcés, soy la persona responsable de la región desde el punto de vista comercial. La idea, digamos que durante todo el transcurso de este webinar va a ser poder, digamos que mostrarles a ustedes cómo sería un poco del día a día de la gestión de esta tecnología en particular, porque entendíamos que generalmente en nuestro mercado y específicamente en la República Dominicana, eh, muchas de nuestras organizaciones no tienen un equipo de ciberseguridad dedicado única y exclusivamente a esa línea, ¿no? Generalmente, en muchas de nuestras organizaciones somos una, dos, tres personas y es una compañía un poco más grande. Llegamos a encontrar equipos hasta de 5 personas, pero no es el denominador común. Y generalmente cuando uno comienza a hablar de las tecnologías CIEM, mucha de la preocupación que generalmente manifiestan las organizaciones es el recurso humano. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tener que dedicar mi gente a estar mirando una herramienta hasta que me aparezca una alerta? Tengo que sentar a alguien que mire los números, que esté mirando si eso cambia, si se pone rojo, si se pone naranja, si se pone verde, si me llega alguna notificación o algo parecido. Y eso generalmente, digamos que se vuelve un obstáculo como tal. En segunda línea vemos un tema de cumplimiento. Hoy en día hay una directriz de Banco Central para muchas organizaciones del sector financiero, donde que digamos que por la naturaleza de la regulación de esta entidad, mm, los CIEMs terminan siendo, digamos que una de las tecnologías que deben comenzar a adoptar, sobre todo pues porque se pide que las organizaciones que están siendo reguladas tengan que notificarle a Banco Central pues, y compartir información con ellos directamente relacionado por los incidentes de seguridad que se han manifestado dentro de su entorno corporativo. Y digamos que al no tener un CIEM dentro de las organizaciones resulta bastante retador poder tener un contexto de los incidentes que se están manifestando y poder, digamos que lograr obtener toda la información que el regulador pide que le sea reportada cuando se tiene un incidente de esta naturaleza que afecta el entorno de TI y todo lo relacionado con, digamos, que los procesos digitales del negocio de la organización. InsightIDR es un producto nativo CIEM, donde nació CIEM, no evolucionó desde ningún otro
otra tecnología, nació como un CIEM como tal, pero nació con unas características particulares, y es que Rapid7 partió de una base, y es la disminución de la carga operativa. ¿Listo? Teniendo en cuenta que esa fue la base de la herramienta, se desarrollaron una serie de componentes que vienen incluidos dentro de esta tecnología, que los vamos a estar viendo durante la presentación como tal, y que nos permitió ser catalogados dentro del cuadrante mágico de Gartner de este año, el 2020, como líderes de este segmento en particular. La razón es que nuestro offering de la tecnología de Inside IDR es unificado. Cuando digo que nuestro offering es unificado, ¿a qué me refiero? Es nuestro producto, nuestra tecnología solo viene en una versión. ¿Listo? Es decir, no se paga nada adicional como sucede con otros CIEMs. Es decir, todas las funcionalidades que vamos a estar revisando el día de hoy vienen incluidas dentro del producto, y hace aproximadamente un mes salieron solamente un par de adiciones que se las voy a mostrar muy detalladamente. Estas adiciones que tiene el producto son únicas, exclusivamente dos, son para casos muy especiales y muy particulares de necesidades puntuales que tienen algunas organizaciones en particular. Es decir, no es un major feature que traiga el producto, o tampoco es una funcionalidad clave por la cual uno tenga que pagar más dinero. Para una organización que no requiera de este tipo de información o de esta funcionalidad en particular que trae el CIEM, el producto le va a estar cubriendo el 100% de sus necesidades en particular, y enseguida les voy a hablar un poco más puntual de ese tema, de esas adiciones, pero lo más importante es que todo lo que vamos a estar viendo durante la sesión de hoy viene incluido con el producto. Ustedes no van a tener que pagar nada adicional. Lo tercero que quería mencionarles es que a diferencia de otros vendors o de otros fabricantes de CIEM, donde generalmente para el dimensionamiento, que está directamente relacionado con la parte de costos, te preguntan una serie de variables, como por ejemplo, cuántas fuentes de eventos vas a ingresar al CIEM, cuántos logs por segundo necesitas que analicemos, o cuántos eventos por segundo necesitas que sean analizados por el CIEM. Nosotros no lo hacemos de esa manera, ¿sí? Es decir, para nosotros, si ustedes tienen dos fuentes de eventos, es decir, cuando me refiero a fuentes de eventos, son dos firewalls, o una consola antivirus, o un directorio activo, o un IPS, o tienen 10 firewalls, dos directorios activos, 4 consolas antivirus, no hay diferencia. El CIEM permite que ustedes le ingresen tantas fuentes de eventos como necesiten. No tienen que pagar nada adicional por ellas. La razón detrás de esto, de este modelo de licenciamiento de fuentes de eventos ilimitadas, es la siguiente. Entre más información reciba la herramienta, más enriquecida es la data que ella puede analizar, más precisa y eficiente va a ser en la detección de los incidentes de seguridad que tienen dentro de su entorno corporativo. Entonces, no tiene sentido que se les cobre a ustedes para poder mejorar la eficiencia del producto. Eso no tiene ninguna lógica, ¿sí? La idea es que ustedes puedan entregar a la herramienta la mayor cantidad de información que se genera al interior de sus organizaciones, para que ella pueda hacer toda la correlación y pueda entregar toda la información de los eventos de seguridad como tal. Entonces, es un parámetro supremamente importante que hay que tener en cuenta al momento de evaluar este tipo de tecnologías. Inside IDR, como les mencionaba, aquí les estoy mostrando la consola. Estamos en un laboratorio de Rapid7. Es un CIEM 100% cloud. ¿Listo? ¿Qué significa 100% cloud? Que la consola de administración central, la parte donde se almacenan los logs, toda la analítica, la inteligencia artificial, se encuentra en la nube de Rapid7. Es decir, del lado de ustedes como organización, no tienen que hacer un despliegue masivo de componentes para poder tener la consola de administración, ni para poder almacenar los logs, ni para poder tener los componentes de inteligencia artificial, ni para poder tener los componentes de analítica de comportamientos maliciosos. Nada de eso
requiere una implementación en sitio. Lo único que se va a implementar en sitio son unos componentes, como por ejemplo los colectores, que son los que obviamente tienen que recoger las fuentes de información o comunicarse con las fuentes de información que tengan al interior de sus organizaciones. Enseguida les vamos a mostrar un poquito cómo funcionan los colectores. Al ser un CIEM 100% cloud-based, o en algunos casos, digamos que algunos analistas como Gartner lo catalogan como híbrido, porque a veces yo digo cloud-based porque los componentes más fuertes del producto están en nube, pero también es válido decir que es híbrido porque del lado del cliente, del lado de la organización, hay una serie de componentes que son requeridos ser desplegados para que la herramienta pueda, digamos, que operar. Esto ayuda mucho a que el despliegue del producto sea muy fácil, es muy sencillo. Les doy un ejemplo. Nosotros generalmente en unas 4 horas ya tenemos aprovisionada la herramienta, ya estamos recibiendo información y ya estamos reportando incidentes. Es muy fácil hacerlo porque al ser, digamos, una herramienta cloud-based y al solamente requerir un despliegue de un componente como es, por ejemplo, el colector, que es un software que uno puede instalar en una máquina con unas características bastante livianas, lo siguiente que viene es comenzar a trabajar con las fuentes de información y basta para que la herramienta comience a funcionar como tal. Entonces, en la consola central, una vez tenemos la herramienta funcionando, vamos a comenzar a recibir una serie de indicadores como lo que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué tipo de indicadores va a censar la herramienta automáticamente con la data que está siendo analizada y recibida? Uno, la cantidad de usuarios que ha sido posible identificar dentro del entorno corporativo, la cantidad de eventos que ha procesado la herramienta durante las últimas 24 horas, los comportamientos notables. ¿Qué son comportamientos notables? La herramienta tiene la capacidad de crear automáticamente una línea base para entender cómo funcionan sus organizaciones, ¿sí? Y una vez tiene creada esa línea base, la herramienta comienza a reportar y dice, hay algo que no está alineado con la línea base de esta organización, que no está en cumplimiento con lo que debería pasar en esta organización en particular, y a eso es lo que denomina un comportamiento notable. No necesariamente es un incidente de seguridad, pero es algo que llama la atención y que generalmente es un punto de investigación, de inicio de investigación que hace la herramienta de manera automática sin ningún tipo de intervención de parte de ustedes para poder analizar si a partir de un comportamiento notable se puede inferir un posible incidente de seguridad. Nuevas alertas, esos ya sí son incidentes de seguridad, bien sea reportados automáticamente por la herramienta o bien sea a través de casos de uso. Los endpoints o los agentes, el producto incluye dentro de su licenciamiento sin ningún tipo de costo, como lo mencionaba anteriormente, un agente. El agente tiene una función dual. ¿Cuál es la función dual del agente? Primero, hacer un inventario del dispositivo donde ha sido instalado. ¿Sí? Es decir, yo puedo instalar el agente en máquinas Windows, en máquinas Linux, en Macs, bien sea servidores o bien sea equipos de usuario final. ¿Para qué? Para yo enseñarle al CIEM y decirle, esta máquina o estas máquinas corren estos procesos, tienen estos servicios abiertos, tienen estos puertos abiertos, tienen estos usuarios locales creados, tienen este sistema operativo instalado. Este usuario se está autenticando en esta máquina está levantando sesiones hacia la red interna desde esta ubicación geográfica, cuando la tenemos por fuera de la red, por ejemplo. Con toda esa información, la herramienta crea un patrón de identificación de los endpoints. En el momento en que ese endpoint se desvía de la forma en que trabaja usualmente, la herramienta lo analiza y reporta y dice, mire, este endpoint se desvió, lo estoy viendo que está levantando unas sesiones hacia unos sitios maliciosos, se lo reporta al CIEM, le pasa esa información. O estoy viendo que están levantando unos servicios nuevos, eh, esos servicios nuevos están relacionados con un componente malicioso, lo reporta al CIEM en particular. Estoy viendo usuarios que se están autenticando de manera local, están haciendo actividades como, por ejemplo, elevando privilegios, están tratando de descubrir cómo funciona la máquina, qué tipo de componentes tiene instalado y demás. Toda esa actividad maliciosa, el endpoint la está reportando al CIEM para que el CIEM entienda qué está pasando en el entorno. Ustedes saben que muchos de los incidentes de seguridad se originan en máquinas de usuario final, la gran mayoría. Muchas veces nosotros, digamos que pensamos que con el antivirus o con el EDR es suficiente, pero si algo se le escapa al antivirus, si algo se le escapa al EDR, es bueno siempre tener una capa adicional de inspección y el endpoint permite tener esa capa adicional de inspección y detención. Inclusive si los usuarios están trabajando por fuera de la red corporativa,
y no tienen ningún tipo de costo adicional. La segunda ventaja que tiene este endpoint es que frente a un incidente de seguridad ustedes van a poder hacer respuesta. Enseguida les muestro cómo se ve un incidente de seguridad y cómo se puede hacer respuesta y los tipos de respuesta que se pueden hacer con el endpoint. Desde el punto de vista de optimización de la operación para respuesta a los incidentes de seguridad, eso significa que ustedes ya no van a tener que salir corriendo a hablar con los usuarios, a preguntarle a los usuarios qué problema se está generando en su máquina y tener que ir a apagar un puerto en el switch para desconectar esa máquina o tener que decirle al usuario que por favor la desconecte de la red o que la apague, le dé un shutdown porque esa máquina está contaminada y va a contaminar el resto de máquinas en el entorno corporativo. No tienen que hacerlo. Directamente con el endpoint, ustedes desde la consola del CIEM pueden tomar acciones para hacer contención del incidente de seguridad, independiente de si la máquina la tienen dentro o fuera de su red corporativa. Es una funcionalidad que viene incluida dentro de las capacidades del producto, sin ningún tipo de costo o pago adicional como tal. Luego la herramienta reporta si ha tenido algún problema de recolección con la recolección de los datos o de la información. Y los honeypots. Los honeypots es otro componente que viene incluido dentro del producto, es un componente de deception. ¿Por qué incluimos un componente de deception? Porque se partió de la base que no todas las organizaciones tienen de manera uniforme los mismos controles de seguridad. Es decir, yo no voy a encontrar en una organización firewalls, IPS, antivirus, anti-spam, EDRs, sandboxing, antivirus de gateway, URL filtering, proxy, ¿no? Active Directory, DNS, DHCP. Puede que encuentre alguna de esas cosas, puede que encuentre otras, puede que encuentre menos o más, dependiendo del tipo de organización y dependiendo, digamos, que de las inversiones que hayan hecho en los controles de seguridad. Es una limitante que se veía en los CIEMs tradicionales es que la visibilidad que te dan esos CIEMs dependen única y exclusivamente de los controles de seguridad que uno tenga implementados. Es decir, el CIEM no me muestra nada más, o los CIEMs tradicionales no me muestran nada más allá de lo que el firewall, el antivirus, el anti-spam, de pronto el DNS, el DHCP o el directorio activo le reporte. No tienen la capacidad de darme un control extra. Lo que hicimos entonces fue poner tecnología de Deception como parte de nuestro CIEM, donde ustedes pueden desplegar honeypots. ¿Cuántos? Los que quieran. Son ilimitados, no tienen costo adicional. Los honeypots básicamente son unas máquinas virtuales que ustedes aprovisionan y las ponen como señuelos en diferentes puntos de la red. ¿Cuál es la idea con estos señuelos? Pues que en el momento en que uno tiene un componente malicioso dando vueltas dentro de su entorno corporativo, lleguen a estos honeypots que tienen un bajo nivel de seguridad, infecten a los honeypots, desarrollen la actividad maliciosa en el honeypot, nosotros nos demos cuenta, sirve como un punto de detección temprana de los incidentes de seguridad, se den cuenta que eso está pasando, la herramienta lo reporta, lo avisa, y si ustedes quieren pueden hacer en la eliminación de esos honeypots, porque son máquinas virtuales, simplemente van a su plataforma de virtualización y dicen, ok, voy a hacer un desaprovisionamiento de este honeypot o de estos honeypots que ya están comprometidos, ya tengo toda la información de lo que pasó ahí, los borro y aprovisiono unos nuevos. ¿Cuánto les cuesta? Nada, porque para nosotros el tema de la visibilidad y la detección temprana es supremamente importante y con el componente de deception con los honeypots lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Luego que vemos en la consola, Attack Chain. Esos son los incidentes de seguridad que la herramienta ha detectado de manera automática dentro del entorno corporativo. Cuando me refiero a automática, significa no hay que crear ningún tipo de caso de uso para que el producto trabaje e identifique incidentes de seguridad. ¿Por qué no hay que crear casos de uso? La herramienta automáticamente, con todo lo que está viendo en el entorno corporativo, clasifica los incidentes en un attack chain. Es decir, entre más a la derecha tengamos el ataque, los que se llaman mission target, más urgentes son, más rápido tenemos que comenzar a trabajar en ellos e investigarlos, y entre más a la izquierda nos da una esperita. ¿Listo? No se clasifican por criticidad, porque la criticidad puede variar de una organización a otra, ¿sí? Pero yo sí puedo irle cambiando el peso a los incidentes en la medida en que los voy investigando para que la herramienta vaya aprendiendo. ¿Por qué lo hacemos con el Attack Chain? Porque el Attack Chain es un criterio uniforme para muchas de las organizaciones, bien sea una pequeña, mediana empresa o una gran organización. El attack chain es exactamente el mismo, las diferentes fases o instancias por las que pasa un incidente o puede llegar a pasar un posible incidente de seguridad de una empresa pequeña a una empresa grande es exactamente el mismo. Entonces es un criterio uniforme de clasificación del incidente de seguridad y
la herramienta lo reporta dependiendo del impacto o el daño que puede llegar a causar dentro del entorno corporativo, y es una forma muy fácil de uno saber dónde tiene que focalizar su esfuerzo para la investigación y la contención del incidente de seguridad. Entonces lo tenemos en el Attack Chain. ¿Cómo reporta la herramienta estos incidentes en el Attack Chain si no necesitamos de casos de uso? Lo reporta porque el producto trae dentro de su analítica unos componentes de inteligencia artificial. Primero de ellos se llama User Behavior Analytics. No hay que pagar por esos componentes. Vienen incluidos dentro de la herramienta. ¿Qué hace User Behavior Analytics? Dice, ok, yo voy a tratar de entender cómo trabajan los usuarios en este entorno corporativo. ¿Qué hacen? ¿Con qué cuentas los hacen? ¿Con qué privilegios cuentan? En qué tipo de máquinas trabajan, con qué frecuencia trabajan, desde dónde se conectan, qué tipo de aplicaciones utilizan, todo ese tipo de actividad que realizan los usuarios dentro de nuestro entorno corporativo. Y una vez los usuarios se comienzan a desviar de ese patrón de comportamiento, la herramienta comienza a hacer su análisis para detectar qué tipo de cosas. Por ejemplo, si tenemos unas credenciales que han sido sacadas del dominio corporativo y han caído en manos de terceros, si se están bloqueando credenciales. Un bloqueo de credenciales puede dar origen simplemente a un ataque de fuerza bruta por parte de un atacante. Si nos están cambiando contraseñas de cuentas sensibles o cuentas importantes o con privilegios de administración. Si tenemos un malware que está interactuando con credenciales o comportamientos del usuario como tal. Tenemos ataques de fuerza bruta. Si alguien está tratando de evadir los componentes o los logs con los cuales se detectan actividad maliciosa, por ejemplo, tratando de borrar sus rastros utilizando usuarios privilegiados. En fin, una serie de patrones y de análisis con posibles desviaciones que la herramienta los comienza a entender y analizar de manera automática. Por eso no son necesarios los casos de uso para que el producto comience a trabajar y nos comience a informar qué tipo de patrones o comportamientos anómalos o incluso incidentes de seguridad ya está viendo dentro de mi entorno corporativo. Entonces, esto me elimina la necesidad de comenzar a depender de los casos de uso para hacer una detección eficiente y temprana. El segundo componente de analítica se llama Attacker Behavior Analytics. Este se enfoca ya en comportamiento malicioso y lo parte en dos vertientes. Uno se llama amenazas y otro se llama indicadores como tal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Una amenaza es un comportamiento malicioso plenamente perfilado e identificado y donde la herramienta a través de su analítica tiene la capacidad de poder identificar si tiene alguna variable. Es decir, este patrón de comportamiento que es un malware X está cambiando o está variando para tratar de pasar sin ser detectado y la herramienta tiene la capacidad de poder identificar esas posibles variaciones como tal. Una amenaza es algo que ya está plenamente identificado, plenamente analizado y la herramienta tiene la capacidad de poder identificarlo incluyendo sus variables. ¿Cuántas? Tenemos un poco más de 2.400 diferentes tipos de amenazas más las posibles variables o el posible cruce que pueda existir dentro de ellas sin ningún problema. Listo. Aquí uno puede comenzar a mirar more details y nos vamos yendo en todo el catálogo de amenazas y la analítica que el producto puede hacer. Y los indicadores son comportamientos que la herramienta sabe que tienen o por el cual atraviesan malwares o algún tipo de actividad maliciosa como tal, que no necesariamente se ha llegado a materializar en un 100%, está en una etapa temprana, ¿sí? Entonces se llaman indicadores, es decir, yo sé que este componente malicioso en cada una de sus etapas se comporta de X, Y manera, se puede desviar de esta otra forma y antes de que se desarrolle al 100% o que se desate, se desencadene la actividad maliciosa, la herramienta lo puede identificar por ciertos patrones que caracterizan ese tipo de comportamiento anómalo y se llaman los indicadores como tal. Entonces, estos dos componentes trabajan de manera conjunta. Desde el momento en que uno ya tiene aprovisionadas las fuentes de información, son los que se encargan de ir a reportarme esas amenazas que la herramienta me muestra en el attack chain. Listo. Entonces surge una pregunta. Entonces, ¿no puedo crear casos de uso? Sí, puedo crear casos de uso. No hay ningún problema. Aquí se llaman alertas customizadas o personalizadas. Esas alertas pueden ser una a una
o pueden ser muchas a una. Listo. Se llaman, aquí en nuestro catálogo, se llaman detección de patrones o cambios en la detección. ¿Qué es una detección de un patrón? Es muchos a uno. Un patrón es, si ustedes dicen, mira, si yo quiero que la herramienta, cuando alguien se conecte a la VPN y además se conecte desde esa VPN a estos servidores en particular y además se autentiquen estos servidores con unas credenciales administrativas, quiero que me lance una alerta. Sí, eso es un patrón de detección. Muchas actividades se tienen que desarrollar para que la herramienta alerte. Y eso se le puede enseñar a través de un caso de uso o una alerta personalizada del producto. Yo puedo crearlas sin ningún problema. Eso son muchas a unas. Y una a una es, yo quiero que cuando el presidente de la compañía se logue a la red, me aparezca una alerta. ¿Ok? Yo quiero que cuando el switch X diga que el puerto este está down, que es mi puerto de salida de internet, me aparezca una alerta. Las puedes crear. No hay ningún problema. La herramienta permite que ese tipo de alertas pueden ser creadas sin ningún inconveniente, dependiendo de los casos de uso que nosotros tengamos. Y tenemos los community threads, que vienen incluidos también dentro del producto, dentro del licenciamiento. Los community threads básicamente son feeds, son fuentes de información externas a las cuales ustedes se van a poder suscribir desde la consola de administración y de gestión para recibir notificaciones tempranas de ciertas organizaciones que generalmente están compartiendo inteligencia. SANS, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, organizaciones, por ejemplo, como Trend Micro, como Palo Alto, etcétera. Ellos realmente tienen abiertos unos feeds que comparten en la comunidad de la cual nosotros somos partes y ustedes se pueden suscribir a esos feeds sin ningún tipo de problema. Aquí está el Thread Community, ustedes seleccionan cuáles quieren ver y van a poder recibir esas actualizaciones sin ningún inconveniente y la herramienta les va a reportar en el momento en que ese comportamiento malicioso que está siendo reportado por esos feeds o por esa fuente de información externa, si se detecta ese comportamiento malicioso dentro del entorno corporativo, la herramienta lo va a alertar y se los va a hacer saber a ustedes. Entonces, todos estos componentes ahorran tiempo. Por eso la puesta en funcionamiento de nuestro CIEN es tan fácil y es tan rápida, porque no hay que sentarse a pensar los casos de uso. Automáticamente la herramienta, con toda esta analítica que trae incluida, me permite comenzar a hacer detección temprana de los incidentes de seguridad como tal. Listo. Hay un componente importante también, que es el File Integrity Monitoring, que viene incluido dentro del producto, hacer FIM, es decir, la herramienta notifica si algún archivo de los críticos del sistema operativo para Windows o para Linux está siendo modificado, quién lo está modificando y si ese comportamiento de la modificación de esos archivos críticos obedece a una posible amenaza de seguridad. Y también hace un monitoreo sobre archivos de la suite de Office. En el momento en que esos archivos estén siendo modificados o estén siendo alterados de manera maliciosa, la herramienta va a reportar esa actividad directamente dentro del attack chain como un incidente de seguridad. Viene incluido el FIM dentro del agente que ya les había mencionado antes, sin ningún tipo de costos adicionales o extras. Honey Users y Honey Files. Estos son complementos a los honeypots. Los honeypots son los señuelos. Los honey users son cuentas señuelos. Ya no son máquinas, sino cuentas señuelos. ¿Para qué son estas cuentas señuelos? Para que cuando yo tenga un atacante que está tratando de buscar credenciales en mi entorno corporativo, encuentre fácilmente estas cuentas, que nadie las usa. Las creamos simplemente para tratar de engañar a los atacantes. Y en el momento en que algo o alguien toque esas cuentas, esté tratando de interactuar con ellas, la herramienta sabe que tenemos un componente malicioso en el entorno que está buscando credenciales y comienza a hacer la investigación y la analítica para reportar el incidente. Y tenemos los honey files, que son datos trampa o datos señuelos. Son archivos, documentos que no tienen nada que ver con su organización, son random, se crean aleatoriamente, se ponen en unas carpetas que pueden llegar a compartirse y se le comienza a monitorear con el agente. ¿Cuál es el objetivo de estos archivos señuelos? Que si yo tengo, por ejemplo, alguien que copia estos datos, borra los datos, altera los datos, los cifra o los comprime, estos no son datos del negocio, porque yo debería tener así una persona haciendo este tipo de alteración, modificación o manipulación de estos documentos si no son del negocio. Significa que hay un componente malicioso que interactúa con datos en la organización y la herramienta comienza a investigar qué está tocando esos datos o quién está tocando esos datos y esa información en particular y
reporta si podemos estar frente a un posible incidente de exfiltración o compromiso de datos. Listo, eso es un, diciéndolo de alguna manera, es como una especie de DLP, obviamente haciendo la salvedad, no es un DLP, pero si yo no tengo un DLP en mi organización y a mí me preocupa sufrir un incidente de seguridad que me afecte mis datos, eso es una forma en la cual la herramienta de una manera muy temprana nos puede alertar si tenemos un componente malicioso que afecta o que busca información dentro del entorno corporativo. Otro componente que trae la herramienta es el Network Traffic Analyzer. El Network Traffic Analyzer es un inspector de tráfico. ¿Cómo funciona? Un software montamos en Linux, incluido entre el licenciamiento del producto. Ustedes a ese Linux server le entregan tráfico a través de un puerto mirror o a través de un puerto spam. Ese Network Traffic Analyzer va a barrer 4 capas de políticas o de controles de seguridad. La primera, evaluar incidentes de seguridad relacionados con DNS. La segunda, evaluar incidentes de seguridad relacionados con DHCP. La tercera, evaluar violaciones a la segmentación de la red. ¿Qué son violaciones a la segmentación de la red? Yo le enseño la herramienta y le digo dónde están mis servidores críticos, dónde está mi zona DMZ, dónde está mi Wi-Fi corporativa, dónde está mi Wi-Fi de invitados, dónde están mis usuarios VIP y demás. Y luego le digo cuáles son las conexiones aceptables y cuáles son las conexiones no aceptables. Por ejemplo, de la Wi-Fi de invitados, nadie puede saltar hacia mi zona de servidores. Desde mi DMZ, nadie puede saltar a mi zona de usuarios VIP. Si hay una violación a esas políticas de seguridad, a esas políticas de zonas de seguridad, el Network Traffic Analyzer, que es el componente de inspección de tráfico que trae el producto incluido, va a alertar y va a decir, tengo una violación a las separaciones de zonas seguras y les va a reportar ese tipo de comportamiento como tal. Y la cuarta capa que cubre el Network Traffic Analyzer es un módulo de IDS que trae. Muchas veces nosotros tenemos zonas ciegas en nuestra red, pues porque no tenemos un analizador de tráfico que esté inspeccionando todo el flujo que corre por mi organización. Entonces, lo que nosotros hicimos fue agregar un componente de IDS dentro del Network Traffic Analyzer para poder investigar si dentro del tráfico que está viendo ese Network Traffic Analyzer ya hay componentes maliciosos y lo podemos identificar a través de las firmas del IDS que viene incluido dentro de ese componente. Ahora, si ustedes tienen un firewall corporativo que hace segmentación ya de su red, la herramienta no necesita el Network Traffic Analyzer para hacer esas evaluaciones al cumplimiento de la política de segmentación de las zonas de seguridad. Lo podemos hacer trabajando directamente con el firewall, pero se recomienda que el Network Traffic Analyzer se implemente para poder detectar, como les decía, comportamientos anómalos en tráfico relacionado con incidentes de DNS, DHCP e incluso un IDS que viene incluido dentro del producto para darles una visibilidad adicional a lo que está pasando dentro del entorno corporativo como tal. Entonces, ¿qué necesito yo implementar para poner a echar a andar el producto? Listo. Los colectores o el colector. Es decir, el colector es un software, bajo, instalo en un Windows o en un Linux y lo conecto a la consola. Necesito agregar mis fuentes de información para que se reporten o conversen con el colector. Tenemos un conjunto bastante grande de fuentes de información, directorio activo, LDAP, incluso podemos hacer una autoconfiguración que es un discovery, que puede hacer la herramienta para encontrar el directorio activo, los LDAPs, el DHCP, etcétera, todo lo que ustedes tengan en su entorno corporativo y aprovisionarlo como una fuente de información. Tenemos firewalls, tenemos IPS, DNS, malware avanzado, VPNs, proxies, servicios nube, servicios cloud, antivirus, correo electrónico, exportadores de datos, logs personalizados. Si ustedes tienen una aplicación con un log específico, se lo pueden enviar a la herramienta sin problema para que ella pueda comenzar a trabajar con alertas particulares que ustedes le pueden crear a esos logs. Eventos genéricos de logs de Windows, auditorías a base de datos, GuardDuty de AWS si lo utilizan, Darktrace, CrowdStrike, bueno, etcétera. Hay una serie de componentes. Configurar esto es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, el firewall es decirle a la herramienta cuál es el colector que voy a usar. Algo que es importante en el producto es que ustedes también van a poder desplegar tantos colectores como necesiten. Es decir, no tienen que pagar por los colectores. ¿Por qué no hay que pagar por los colectores? Porque, por ejemplo, si yo tengo 2 centros de datos
donde tengo un disaster recovery o algo parecido, la idea es que la herramienta recoja todas las fuentes de información de los dos centros de datos sin ningún tipo de problema. Y si yo necesito tener dos colectores, pues voy a desplegar dos colectores. O si yo tengo mi red altamente segmentada y no quiero tener que levantar la segmentación de mi red para que el colector se pueda hablar con los firewalls, con la consola antivirus, con los servidores, con el IDS, etcétera, pues pongo varios colectores. No tienen ningún tipo de inconveniente. Desde el punto de vista del licenciamiento, no les afecta absolutamente para nada. Entonces tenemos las fuentes de información. Un colector puede llegar a recibir, obviamente dependiendo de los volúmenes de datos y demás, hasta 500 fuentes de información. Un firewall es una fuente de información. Una consola antivirus es una fuente de información. Un servidor DNS es una fuente de información. Entonces yo puedo llegar a enviarle hasta 500 fuentes de información a un solo colector. Es sencillo el proceso, como les mencionaba. Aquí tengo la lista. No sé, tengo un Fortinet. Le digo a la herramienta, le voy a decir, vamos a escuchar este Fortinet por este puerto en particular y se acabó. Ya el producto está listo para recibir la información de Fortinet. Lo siguiente que tengo que hacer es ir al firewall, a ese Fortinet en particular, y decirle que comience a enviar sus logs al colector, le doy la IP del colector y le digo en qué puerto el colector va a estar recibiendo los logs. Listo, muy sencillo el procedimiento de agregar las fuentes de información. Adicional a eso, yo puedo desplegar mis agentes. Los agentes se arman un paquete para Windows o para Linux o para Mac con archivos de autoconfiguración. Ustedes lo pueden desplegar con una política de directorio activo o con cualquier herramienta con el que hagan, con el que hayan utilizado para el despliegue de software corporativo como tal. Me dice Vanessa que tenemos dos preguntas. Así es, Menos un tenemos segundo a ver si las una puedo ver por pregunta. acá. ¿Lo puedes ver? Los correctores serían parte de lo único que instalaríamos on-premise, ¿correcto? Los colectores son requeridos porque como su directorio activo está dentro de su red, no está en internet ni en la nube de nadie. Su consola antivirus usted generalmente la tiene local, su firewall lo tiene local, sus routers, sus switches, sus servidores, sus bases de datos, todas esas fuentes de información son internas. Entonces la única forma en la cual el CIEM puede llegar a ellas es a través de los colectores y los colectores o el colector, porque con uno solo puede llegar a ser suficiente, es parte de lo que se necesitaría instalar on-premise como tal. Es el principal componente que se instala on-premise. ¿Cómo impacta la conectividad de Internet el hecho de que los logs se vayan a la nube? Dice aquí, perdón, ¿cómo impacta la organización el hecho de que los logs crudos se vayan a la nube? Los logs crudos no salen en formato RAW o crudo hacia la nube Rapid7. El colector tiene una doble funcionalidad. No solamente recibe los logs, sino que lo primero que hace es la data que le va llegando, es decir, él no va a esperar a que le llegue un log al 100%. Sí, él va a comenzar a recibir trazas de los logs. ¿Qué hace él con esas trazas de los logs? Primero, hace una depuración de lo que es importante y lo que no es importante de ese log. ¿Sí? Segundo, una vez él ya ha hecho esa clasificación de lo que es importante y lo que no es importante en esa traza que recibió de información, hace una compresión de esa data. Y lo tercero que hace es un cifrado de esa data. Y luego, a través de una VPN que crea el colector automáticamente, no hay que creársela ni que configurar nada. El colector automáticamente tiene una VPN levantada contra la nube, contra la consola central que tienen ustedes en la organización como tal. Y a través de ahí, de esa VPN por SSL, envía esos datos que ya han sido primeramente depurados, segundo comprimidos y tercero cifrados. Entonces, ¿cómo impacta el ancho de banda? Hay obviamente un impacto en el ancho de banda, pero al no tener los logs en formato crudo, el impacto que se ve, el aumento más o menos en el consumo que se espera máximo en el ancho de banda es de un 10%. ¿Sí? Un 10% de la utilización del ancho de banda que ustedes tengan, porque el colector, al tener esa función de compresión y de depuración de la data que se va a llevar, hace optimización de ese consumo del ancho de banda como tal.
Listo. Otra funcionalidad importante del colector es, supóngase que nos quedamos sin internet, como suele pasar. Se nos fue la luz, hubo una tormenta, un huracán, qué sé yo, y tuvimos desconexión de internet. Mientras el colector esté arriba, obviamente, recibiendo datos, el colector sigue haciendo su tarea. Sigue recibiendo la data, sigue haciendo su primera tarea de depuración, sigue haciendo la compresión, sigue haciendo el cifrado. Solamente que como la VPN no está arriba para enviar los datos hacia la nube, él va guardando eso en un stack. Listo, va guardando eso en un stack, va almacenando todos esos datos. En el momento en que vuelve a haber conexión a Internet, vuelve a tener conectividad hacia la nube, el colector levanta su VPN y comienza a hacer un destanqueo de esa información. Se le envía al CIEM y le avisa, mira, aquí está todo lo que pasó durante este periodo de tiempo y el CIEM se pone al día muy rápidamente para reportarse algún tipo de actividad maliciosa se desarrolló durante ese periodo de tiempo mientras el colector estuvo offline. Entonces, tenemos colectores, tenemos agentes, tenemos honeypots. Aquí ustedes pueden descargar los honeypots, que son las máquinas virtuales que pueden desplegar, todas las que necesiten, sin ningún problema, y ponerlos a trabajar dentro del entorno corporativo. Listo. ¿Cómo Jaime, vemos un incidente? Señor. Jaime, disculpa, tengo dos preguntas acá, que te las voy a hacer ahora. De Agustín hace una pregunta, ¿los colectores serían parte de lo único que instalaríamos on-premises? Ya respondimos a dos preguntas Ok, que están ahí. las dos las respondieron, perfecto, ok, Sí, señor. gracias. ¿Qué vemos entonces en la consola principal del producto cuando ingresamos a él? Nos regresamos, vemos el attack chain, que estamos hablando de él. Vemos una lista de usuarios en riesgo. Esto es un catálogo automático que crea la herramienta y me dice quiénes son los usuarios que ella considera que están en riesgo y enseguida les va a mostrar cómo los clasifica o cuál es la forma en la que ella los va poniendo aquí en este top 10 de usuarios en riesgo. Tengo una lista de usuarios watchlist. ¿Qué son los usuarios watchlist? A quienes yo les voy a echar un ojito. Por alguna razón, yo como analista o como el responsable de la operación del CIEM, comencé a mirar que había alguien haciendo cosas extrañas, porque la herramienta me lo comenzó a reportar. No necesariamente tiene que ser un incidente de seguridad, pero los pongo en observación para hacerles un seguimiento, pero los risky users, la herramienta los pone y los cataloga automáticamente. Tenemos un mapa de geolocalización, donde el producto nos reporta la conectividad de nuestros usuarios a nuestros servicios nube y a nuestras VPNs. Yo lo puedo mirar incluso con todo el nivel de detalle si quiero llegar a mirar la ubicación geográfica, la calle, el barrio, la ciudad, etcétera, de donde se están conectando mis usuarios. Por ejemplo, así mis servicios VPNs y demás, lo puedo llegar a mirar con todo este nivel de detalle aquí en este mapita de la geolocalización. ¿Listo? ¿Qué información me muestra acá? Como les mencionaba, yo le puedo decir, ok, los eventos verdes son autenticaciones exitosas a mis servicios nube o a mis servicios VPN. Los de color naranja son autenticaciones fallidas. ¿Qué puedo ver acá, por ejemplo? Si tengo gente autenticándose en mi Active Directory Cloud, en la Active Directory de Azure. Si tengo gente conectándose a servicios cloud, a un Office 365, a un Google corporativo como tal, o a mi VPN. Yo puedo aquí decir la herramienta lo que quiero ver y me dice quiénes están conectados a la VPN, desde qué ubicación geográfica, cómo fue el resultado de esa conexión. Yo puedo aquí revisar patrones de comportamiento de los usuarios y toda esta analítica se tiene en cuenta para hacer identificación y clasificación de los incidentes de seguridad. Tengo una tabla de procesos raros o procesos únicos que la herramienta crea automáticamente con la información que obtiene de los agentes. Y si veo máquinas corriendo procesos únicos, esto también puede ser un punto de atención para mí en mi investigación, decir, ok, porque hay máquinas corriendo en los procesos únicos y nosotros tenemos un estándar corporativo, no debería tener máquinas corriendo en los procesos únicos, puede ser algo extraño, o procesos raros, son procesos que no son comunes o normalmente no se ven dentro de un entorno corporativo y que yo también puedo comenzar a investigar y esto los genera el producto a través de la información que trae de el agente. Listo. Ya enseguida contestamos la siguiente pregunta, Vanessa. Dame chance, terminamos acá con la consola. Tengo una gráfica de las investigaciones durante los últimos 28 días. ¿Qué son investigaciones? Los incidentes que la herramienta me ha reportado y los que hemos ido trabajando en el tiempo. Listo. Me muestra una lista de las alertas con mayor nivel de riesgo, las alertas que han sido creadas recientemente, alertas son incidentes, y
las investigaciones que han sido accedidas recientemente para trabajar en ellas. Adicional a eso, me muestra un catálogo de servicios cloud, es decir, la herramienta con toda la información que está correlacionando el entorno corporativo, me dice qué servicios cloud están utilizando mis usuarios y yo puedo también comenzar a investigar, por ejemplo, porque tengo gente utilizando Google Drive. Si Google Drive no es corporativo para nosotros, esto puede ser una posible filtración de datos, un mal uso de la data corporativa. Yo puedo venir y mirar acá quién es esta persona que está utilizando mis servicios cloud. Le puedo decir, aquí a la derecha ven un ojito, le puedo decir, pónmelo en el watchlist, quiero mirar en detalle esta persona o investigarla después, o incluso puedo llegar a comenzar a mirar su información. Quiero saber quién es este usuario, que la herramienta me muestre la información que ha podido recolectar de esta persona. ¿Listo? Entonces me saca el usuario, el dominio en el que trabaja este usuario, las máquinas que utiliza esta persona de manera frecuente, cuál es la máquina más importante que tiene esta persona, cuáles son los servicios cloud que utiliza esta persona y la frecuencia, con qué incidentes de virus he podido cruzar la información de este usuario. Es decir, la herramienta siempre va a tratar de identificar en un incidente de seguridad dos variables claves: usuarios involucrados en el incidente y máquinas involucradas en el incidente. Y esa información me la pone aquí dentro de la hoja de vida de este usuario. Me dice, yo tuve un incidente de seguridad reportado que era un virus y justo esa persona estaba interactuando con esa máquina o con estas máquinas involucradas en ese incidente de seguridad, que es un virus. Entonces ahí me mapea usuario con el incidente y me muestra esa información acá. De esta persona también me puede mostrar sus comportamientos notables en el tiempo. Yo puedo venir acá a investigar un poco porque la herramienta ha visto comportamientos notables. Me dice, vi un comportamiento notable, fue una alerta de virus donde esta persona estaba involucrada acá. O lo vi que nunca se había logueado en una máquina X en particular y lo vi que se generó un logueo en una máquina donde nunca había trabajado esta persona. Ahí me va mostrando todo lo que la herramienta ha podido identificar y analizar de este usuario en el tiempo como tal. Listo, esto es lo que vemos, vamos que hacía muy grandes rasgos dentro del dashboard principal de la herramienta. Hay una pregunta que dice, los temas de costos. ¿Me dices que agregar fuente no tiene costo, pero el número de activos sí tiene costo? ¿O el costo aumenta por eventos por segundo, costo por almacenamiento por día? ¿Cómo se costea la herramienta? La herramienta, para nosotros poder costearla, les enviamos un formulario de levantamiento de información. ¿Qué les preguntamos en ese formulario? Les preguntamos, ¿tienes directorio activo? ¿Cuántos controladores de dominio tienes de directorio activo? ¿Tienes firewall? ¿Cuántos firewalls tienes? ¿Tienes DHCP, DNS? ¿Cuántos tienes DHCP? ¿Tienes DNS? ¿Tienes servidores? ¿Cuántos servidores tienes? ¿Máquinas de usuario final? ¿Cuántas máquinas de usuario final tienes? Hacemos un levantamiento de información de su entorno corporativo. ¿Para qué? Para que ese levantamiento de información nosotros lo metemos en nuestra herramienta de sizing y la herramienta de sizing nos da algo que se llama capacidad de indexación mensual. ¿Qué es la capacidad de indexación mensual? Es la cantidad de información que nosotros tenemos que garantizarles a ustedes como organización que tenemos que recibir y procesar durante un mes para poder darles la certeza de que vamos a identificar tantos incidentes de seguridad como sea posible. Eso nos da la capacidad de indexación. Por eso enviamos un formulario para hacer ese levantamiento de información. Entonces el costeo nuestro con base en ese formulario es por capacidad de indexación mensual. Eso es el parámetro, digamos, más importante y más relevante como tal. Dice, esa herramienta de index es pública. El formulario, si te refieres al formulario, Eric, al formulario para hacer el dimensionamiento no es público. Nos lo solicitan a nosotros y nosotros con mucho gusto les facilitamos el formulario para que ustedes lo diligencien y con base en eso les podemos entregar un valor, un costo. No hay un portal público donde ustedes puedan entrar y poner todos sus datos y que la herramienta les diga cuánto es su capacidad de indexación. No, es un procedimiento que hacemos nosotros internamente como tal. Listo. ¿Cómo pueden ustedes medir su capacidad de indexación? ¿Cómo van con su capacidad de indexación? Aquí en la parte de configuración del producto, ¿sí? Ustedes van a ver algo que se llama el Monthly Data Usage. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Es la cantidad de datos que han sido enviados para indexar a Rapid7 como tal. Entonces aquí la herramienta les va mostrando una métrica. Por ejemplo, en este ambiente yo tengo una capacidad de indexación de 2.63 terabytes. ¿Qué pasa si me excedo?
Por ejemplo, ustedes vieron aquí que en mayo este ambiente se excedió. ¿Rapid7 me va a cobrar más por eso? No, no le vamos a cobrar más por eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes miran, esto es un patrón de comportamiento normal en una organización. Yo puedo estar por debajo de mi capacidad de indexación, por acá en marzo me subí, luego en abril volví y bajé, luego en mayo volví y subí, luego volví y bajé. No es estándar, ninguna organización es estándar ni es estática. Es decir, nosotros no podemos pretender que ustedes siempre vayan a mandar la misma cantidad de datos para indexar. Por ejemplo, tuvimos un mes donde hubo mucho incidente de seguridad. Tuvimos muchos ataques, tuvimos muchas máquinas infectadas, tuvimos mucha actividad maliciosa. Obvio que dentro de ese mes nuestra capacidad de indexación va a subir. ¿Por qué? Pues porque todos los controles de seguridad que teníamos implementados y etcétera, pues nos mandaron muchos más datos de lo que me pudo haber mandado en un mes donde no tuve esa actividad maliciosa. Entonces, no hay que penalizar a la organización por eso, como pasa con otros fabricantes. Este mes te pasaste de los eventos por segundo, de los logs por segundo, entonces te penalizo. Aquí tienes tu factura y me pagas más. Eso no tiene sentido porque las organizaciones no son estáticas. Listo. Pero, ¿qué pasa si yo en septiembre me pasé, en octubre me pasé y en noviembre volví y me pasé? Eso ya no es normal. Yo no voy a estar 3 meses bajo ataque. Eso es poco probable. ¿Sí? Entonces, en ese momento, nuestra área, un área que se llama Customer Success, se pone en contacto con ustedes para entender por qué se están pasando la capacidad de indexación. Ha pasado. Los clientes dicen, sí, mira, lo que pasó es que me llegó una auditoría, llegaron 50 personas a trabajar acá, les tuve que dar acceso a la red y por eso se me incrementó el volumen de indexación, pero termina la auditoría y se me van. La auditoría dura 3, 4 meses. Ah, ok, no hay rollo, tranquilo. O, mira, sí, lo que pasa es que fuimos y compramos a esta organización, entonces la cantidad de máquinas subió. Ya no tengo no sé, 2 firewalls, ya tengo 4, ya no tengo un directorio activo, tengo 2 directorios activos, ya no tengo 50 servidores, tengo 70, ya no tengo 500 máquinas de usuario final, ya tengo 800. Sí, me hago entender. Esas variables que nosotros tenemos en cuenta para calcular la capacidad de indexación aumentaron y en ese momento ustedes hablan con nuestra área de Customer Success, decirles, sí, mira, ya sé que me estoy pasando, voy a incrementar mi capacidad de indexación porque necesito continuar con ese número o con ese volumen de datos que voy a estar enviando, pues porque ya mi organización cambió de manera permanente y mi capacidad de indexación ya sé que por defecto va a ser mayor a lo que yo tenía. No hay problema. Rapid7 entiende esas situaciones en particular y se le da manejo sin ningún tipo de inconveniente. Listo. ¿Cómo investigo yo un incidente de seguridad acá? Yo tengo Mission Target. Listo, aquí me dice la herramienta, tengo 66 alertas, pero tengo 10 críticas, son un Mission Target. Entonces, ¿cómo investigo yo esta alerta? Clic. Aquí tengo esas investigaciones como tal, donde la herramienta me las muestra. Yo tengo una banderita, listo, que me indica los comportamientos notables que dieron origen a esa investigación o a ese posible incidente de seguridad o que fueron incluidos dentro de ese análisis. Tengo una cabecita como un usuario, me dice usuarios involucrados en el incidente de seguridad. Esa es la primera variable que la herramienta siempre va a tratar de identificar. Y segundo, máquinas o dispositivos involucrados en el incidente de seguridad como tal. Entonces yo puedo darle clic al incidente y comenzar a chequear esa investigación o ese incidente de seguridad. Me dice, mire, este usuario accedió a una máquina que marcamos como restringida. Ustedes pueden marcar máquinas como restringidas. ¿Qué significa máquinas restringidas? Que no todo el mundo debe tener acceso a ellas porque son críticas para el negocio, por ejemplo. Y que cuando eso pase, esto es una alerta personalizada, y que cuando eso pase, me avise, la herramienta me avise porque no todo el mundo tiene acceso a esas máquinas restringidas. Entonces aquí me dice, sí, usted había creado una alerta personalizada para esas máquinas restringidas. Aquí está el usuario y aquí está la evidencia de la máquina que ese usuario utilizó o ingresó. Listo, sin ningún problema, y lo puedo hacer con las alertas personalizadas. Pero aquí a la izquierda yo encuentro todo el catálogo de todos los incidentes de seguridad que la herramienta ha visto o me ha reportado como tal: movimientos laterales, ataques de fuerza bruta, comportamiento malicioso de un atacante, etcétera. Yo puedo verlos acá sin ningún problema. Listo. Cuando yo veo, por ejemplo, este tipo de incidentes de seguridad, yo puedo comenzar la investigación, decirle a la herramienta que me muestre toda la investigación de dónde proviene
esta información. Por ejemplo, aquí me dice, eso es un evento reportado por Cisco Umbrella, una actividad maliciosa reportada por Cisco Umbrella. Listo. Yo puedo decir a la herramienta, quiero más datos. Entonces, busca las máquinas involucradas en este incidente de seguridad, me le haces un query y me traes todo lo que tiene memoria en esas máquinas. O ve y me trae los logs de estos dispositivos involucrados en el incidente de seguridad. Puedo asignarle el incidente de seguridad a alguien para que trabaje y lo documente. Puedo ir documentando el incidente de seguridad en la medida en que voy avanzando. La herramienta trae este flujo de trabajo. Puedo exportar toda la información que tengo del incidente de seguridad, incluyendo la data adicional e incluyendo las notas que se han ido poniendo entre el incidente de seguridad. Puedo cerrar la investigación y darle feedback a la herramienta. Listo, por ejemplo, le puedo decir a la herramienta, mira, sí, este incidente malicioso es por un pentesting que estamos haciendo y ese pentesting va hasta el sábado. Entonces, de aquí hasta el sábado, este tipo de incidentes no me lo reportes. Le estoy dando feedback a la herramienta para que ella entienda qué está pasando en mi entorno corporativo. O si me dice, vi que Jaime se autenticó en esta máquina y luego me comenzó a escalar privilegios, autenticándose con unos usuarios de privilegios de domain admin y además abrió sesiones a otras máquinas. Ah, sí, es que Jaime es el nuevo administrador del dominio y él puede hacer este tipo de cosas. ¿Sí? La herramienta nunca había visto que yo hiciera eso, lo reporta como un posible incidente de seguridad porque estoy escalando privilegios y luego yo le enseño. ¿Listo? En ese tipo de situaciones en particular. No es que siempre yo lo tenga que hacer porque un comportamiento malicioso no necesariamente requiere que yo le dé feedback o retroalimentación a la herramienta, pero en ese tipo de casos particulares ustedes le pueden ir enseñando a la herramienta cómo funciona su organización. Y van a ver un botoncito que dice Take Action. Take Action es, yo quiero hacer algo con ese incidente de seguridad. ¿Sí? Es decir, yo tengo máquinas involucradas en ese incidente de seguridad, suponiendo que aquí tengamos máquinas o usuarios involucrados en el incidente de seguridad. Entonces le digo a la herramienta, quiero hacer algo, quiero tomar acción. Entonces tengo varios caminos. Uno, con los agentes. ¿Qué puedo hacer con el agente, por ejemplo? Puedo cancelar el proceso malicioso que dio origen a ese incidente de seguridad, si está asociado a un proceso malicioso, obviamente. Puedo poner en cuarentena esa máquina o ese conjunto de máquinas involucradas en el incidente de seguridad. Si no es una máquina, sino que son usuarios involucrados en el incidente de seguridad, ¿qué puedo hacer? Puedo desactivar las cuentas de esos usuarios en el directorio activo. ¿Por qué? Porque sospecho que sus credenciales están comprometidas. Entonces, hasta que no haga una investigación a fondo, no puedo dejar esas credenciales por ahí abiertas para que se siga desarrollando la actividad maliciosa. Entonces, puedo ir y desactivar esos usuarios en directorio activo como tal. ¿Sí? Y una vez hice toda mi investigación, ya solucioné y todo lo demás, puedo devolver. Entonces puedo decirle a la herramienta, ya ahora vuelve y activa ese usuario para que pueda trabajar en directorio activo. O permítele por favor a esa máquina que vuelva y se conecte a la red. Esas conexiones y desconexiones las puedo manejar, por ejemplo, con el agente, la de las máquinas en particular. O, por ejemplo, yo puedo hacer enriquecimiento de un incidente de seguridad usando herramientas open source. Ah, mira, yo quiero más información de estos DNS que la herramienta me está diciendo que son maliciosos. Quiero más información de esta campaña de phishing que la herramienta detectó. Entonces quiero ver reputación de esas URLs, quiero que me analice el payload que venía en ese correo malicioso que la herramienta vio. Todo ese plugin de enriquecimiento de datos o todo ese flujo de trabajo de enriquecimiento de datos viene incluido dentro del producto, es configurable y yo le puedo decir a la herramienta con qué componentes open source yo quiero que ella vaya ahí, me traiga más información o más datos para darme más contexto del incidente de seguridad como tal. Listo. O si tengo Jira como herramienta de tickets o ServiceNow como herramienta de tickets, puedo ir creando tickets de los incidentes que la herramienta me va reportando y puedo trabajar esos tickets directamente allá. Entonces tenemos un componente de investigación o flujos de trabajo de los incidentes de seguridad. No tienen ustedes que sentarse a hacer investigación de un incidente de seguridad a mano. La herramienta me trae todo el contexto que yo necesito para hacer la analítica del incidente de seguridad con esas dos variables que son supremamente importantes. Si yo sé quiénes son los usuarios, por ejemplo, en este incidente, si yo sé quiénes son los usuarios involucrados y las máquinas involucradas, yo ya tengo una claridad del alcance del incidente de seguridad, qué áreas del negocio me puede estar afectando o se están viendo comprometidas dentro de esta actividad maliciosa y puedo comenzar a trabajar con todo esto sin ningún tipo de inconvenientes. Ya para cerrar, porque se nos está cumpliendo el tiempo, la herramienta trae un componente de búsqueda de logs. Yo puedo decirle,
búscame los logs en este periodo de tiempo y quiero ver los logs del directorio activo o del firewall o del IDS o del DNS y demás, puedo trabajar con esos logs, puedo hacer queries con esos logs. Incluso si yo le estoy mandando unos logs de una aplicación mía, unos logs particulares de esta organización X, yo le tengo que enseñar a la herramienta cómo los interpreta, ¿sí? Porque digamos que todos los CIEMs no están en capacidad de poder identificar e interpretar todos los logs. Pero yo le puedo enseñar a interpretar los logs. ¿Con qué lo puedo hacer? Con esta herramienta de parsing que viene incluida dentro del producto. Yo le puedo decir, pues te voy a enseñar cómo interpretas este log que te estoy enviando y además de eso, quiero que cuando ya entiendas cómo interpretarlo, me puedas enviar alertas de esos logs. Entonces, ese componente de parsing viene incluido dentro de la herramienta y ustedes pueden enseñarle a la herramienta esa interpretación y crear sus alertas personalizadas con base en esos logs, diferentes tipos de visualización para los logs. Incluso ustedes pueden bajar los logs de la herramienta, no hay ningún problema. Le pueden decir, quiero bajar todos mis logs de mis firewalls, de mi directorio activo, etcétera. Pueden descargar esa información sin ningún tipo de inconveniente. Además, tenemos unos dashboards. Los dashboards ya son gráficos totalmente personalizables que vienen con el producto, donde ustedes pueden decirle a la herramienta, mira, yo quiero ver más información de este tipo. Quiero ver más información, por ejemplo, de lo que está pasando en mis firewalls, o quiero ver más información de lo que está pasando con mis cuentas de usuarios, qué sé yo. Entonces, la herramienta trae unos que vienen en la librería. Listo. Un segundito, que este ambiente está un poquito lento hoy. Le puedo decir a la herramienta, ¿qué tienes para visualizar información de firewalls? ¿Qué tienes para ver información de tráfico de red? Por ejemplo, si estoy utilizando el Network Traffic Analyzer. ¿Qué tienes para visualizar datos de directorio activo o temas de cumplimiento? Si yo, por ejemplo, quiero monitorear ciertos controles de PCI, la herramienta ya me lo permite hacer directamente a través de unos dashboards o mirar gráficos de situaciones con virus o actividad de acceso a archivos o documentos como tal. Esto lo puedo ver acá directamente, crear mi propio dashboard o puedo construirlo a mi gusto. Digo, ninguno de esos que vienen ahí me sirven. Yo quiero uno que me muestre información de directorio activo y que me muestre información de firewall. ¿Listo? Y comienzo a hacer mis queries. Sin problema. Le puedo decir a la herramienta, mira, quiero que si el directorio activo te informa que un usuario domain admin se autenticó y luego el firewall te dice que le bloqueó tráfico a ese usuario, eso lo quiero ver en un gráfico. ¿Ok? Hacemos el query, se construye el query, le decimos a la herramienta cuál es el rango de análisis de esos datos o de esos logs que estamos correlacionando para el query y qué tipo de gráfico queremos ver dentro del query. Sin ningún problema, se cruza esa información y tenemos nuestros dashboards. Dentro de los dashboards yo puedo generar reportes y decirle a la herramienta de esa data que estás analizando o estás tomando para esos dashboards que me estás haciendo, ármame un reporte y me lo envías. Una vez a la semana, diariamente, mensualmente, qué sé yo, le digo con qué periodicidad, le digo a qué correo electrónico debe estarme enviando la información de esos informes relacionados con los dashboards y la herramienta lo va a reportar. ¿Cuántos dashboards puedo crear? Los que necesite. Sin ningún inconveniente, los dashboards no tienen ningún tipo de costo adicional. Ustedes los pueden consumir sin ningún problema. Vamos a ver si aquí nos muestra este ejemplito, no sé de qué usuario sea, pero para darles una idea. Y los dashboards van a estar disponibles ahí el tiempo que ustedes lo requieran. Pueden cambiarlos, modificarlos, cambiarles el rango, hacer un filtrado para que no muestre toda la data, sino cosas específicas. Entonces aquí, por ejemplo, me están mostrando actividad de usuarios que fueron adicionados al directorio activo, password que no expiran, logins fallidos en cierto periodo de tiempo, actividad de directorio activo, cuentas que han sido bloqueadas, password que han sido cambiados, alertas relacionados con el IDS. Yo puedo aquí customizar mucha de la data que yo quiera ver, que no necesariamente tiene que ver con incidentes de seguridad, pero que sí me permiten entender en un contexto un poco más profundo lo que está pasando dentro de mi organización como tal. Listo. Esto es, digamos que hacia grandes rasgos lo que trae la herramienta, lo que trae el producto como tal. Como ven, cubrimos al 100% lo que les pide el regulador. Si ustedes son una organización financiera, tenemos la capacidad incluso de, hoy en día el regulador les pide que envíen los datos de los incidentes de seguridad
en un formato CSV, en un formato JSON o en un formato STIX. Tienen esas tres opciones. Nosotros hoy en día, a través de un componente que es una API para el producto, les permitirá a ustedes conectarse a la herramienta con esa API y extraer los datos de los incidentes de seguridad ya listos en formato JSON. Es decir, es una tarea que ya está hecha. El JSON ya viene listo, el formato del incidente ya viene listo dentro del JSON como tal, y ustedes pueden utilizar ese formato JSON para reportar sus incidentes al regulador como tal. Este producto, esta herramienta, viene como en dos sabores. Uno es como licencia, obviamente como una suscripción, donde ustedes son el usuario y se encargan de la administración y de la gestión de la herramienta como tal, o también la comercializamos como un servicio gestionado, ¿listo? Donde ustedes dicen, mira, yo soy solo y necesito la herramienta, pero no tengo la capacidad de ponerme a hacer más cosas de las que ya estoy haciendo. Necesito tener esa visibilidad, pero me voy a volver es un gestor de un proyecto. Entonces, contratan el servicio del, del servicio gestionado del CIEM, y básicamente ustedes lo que hacen es un seguimiento a los indicadores o a los SLAs que están cubiertos con la parte del servicio. Si necesitan que se les arme, por ejemplo, el informe o el reporte en ese formato JSON listo para el regulador, también es algo que se puede cubrir, se maneja como un adicional al servicio, pero se puede, digamos que se tiene esa opción en particular. Si no están siendo vigilados, si no tienen que entregar eso, pues no necesitan adquirir ese componente adicional del servicio porque es muy específico, ¿no? Para las organizaciones que tienen que reportarle al regulador en ese tipo de formatos especiales, este tipo de eventos y de situaciones. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario. Uy, por aquí veo más preguntas. Más o menos tiene algún tipo de tier de cantidad de index por costo que sea pública, ¿no? Los datos, digamos que nosotros los manejamos, y el tema, en la página nuestra vas a ver un tema de precios, puedes entrar en rapid7.com, donde dice productos, seleccionas IDR y vas a encontrar un precio, ¿listo? Soy súper transparente. Mucha gente dice, pero ven, este no es el precio que tú me estás dando, ¿listo? Los precios dependen de muchas variables, entre ellas, por ejemplo, no es lo mismo que hablemos de la herramienta de análisis y gestión de vulnerabilidades nuestra, ¿listo? Que se cotiza por cantidad de máquinas que vas a escanear. No es lo mismo que tú vayas a comprar una licencia para escanear 20.000 máquinas que comprar una licencia para escanear 200, ¿sí? El precio unitario va a ser totalmente diferente. Entonces, los precios que aparecen en la página abajo tienen una claridad y dice, este valor aplica para X cantidad de licencias, X cantidad de datos como tal, y ahí lo pueden ver. Si es el tema de los costos, lo pueden ver con CDIF, con nosotros, sin ningún problema, con SBS Dominicana. Si están preocupados por el tema de los costos, que veo que quieren tener más o menos una idea de cuánto les cuesta, es un ejercicio muy sencillo. Les mandamos el formulario, no tienen ningún tipo de compromiso por llenar el formulario, no significa que nos tengan que comprar. Y nosotros generalmente en 24 horas les estamos dando una idea de los valores. La asignación de una investigación se puede realizar a usuario que esté creado en la consola o fuera de la consola. Tiene que estar creado en la consola. Pueden crear usuarios ilimitados en la consola y el usuario solamente se le puede asignar la investigación si existe dentro de la consola como tal. Correlaciona automáticamente las vulnerabilidades identificadas en Insight bien con los eventos IDS. Sí, si tiene nuestra herramienta de análisis y gestión de vulnerabilidades, esa herramienta se habla directamente con el CIEM, y si uno tiene un incidente de seguridad que se materializó por una vulnerabilidad que tenemos, la herramienta lo correlaciona y lo reporta. Precio por suscripción mensual, ya les dije, el tema de los precios. Nos envían la solicitud para enviarles la herramienta de sizing y nosotros con mucho gusto les pasamos un estimado. Tenemos precios muy competitivos, se los digo honestamente. Somos bastante competitivos, no por el hecho de estar en el cuadrante mágico de Gartner tenemos costos altos. Es un producto que es diseñado, digamos que para cubrir, como les decía, necesidades desde la pequeña y la mediana empresa hasta el segmento enterprise sin ningún problema.
Entonces, somos muy sensibles al tema de costos en nuestra región en particular y se los digo honestamente, no somos comparables en funcionalidades a una herramienta como puede ser un Splunk y demás, que son generalmente los 100 más costosos que ustedes pueden encontrar en el mercado, pero nuestro precio no es comparable. Nuestras funcionalidades sí, nuestro precio no. Tenemos precios muy, muy competitivos. ¿Cómo funciona el fin? Me puede decir que cambien el archivo. El fin te dice qué archivo fue modificado, pero no te dice exactamente si fue que le borraron un texto en particular. El objetivo del fin básicamente es identificar actividad maliciosa que está interactuando con archivos críticos o con documentos críticos, pero no te muestra el detalle o la traza de lo que fue alterado. No, la pregunta es, ¿cómo estaba antes y cómo está ahora? No, te dice qué, eh, qué tipo de interacción se tuvo o qué tipo de modificación se tuvo sobre el archivo, quién lo hizo, a qué horas lo hizo en particular, pero no te muestra el detalle de decirte, ah, mira, aquí borraron una línea de texto que decía X y ahora dice Y. No, hasta ya no llega todavía la funcionalidad del fin. Está más enfocado en el monitoreo que en el Right Management Services. Más bien, un Right Management Services sí te puede hacer este tipo de funcionalidades. Que si compartimos la grabación, sí, con mucho gusto podemos compartir la grabación sin ningún tipo de inconveniente. Les va a llegar un correo electrónico donde van a ver la información del video sin problema. Creo que estamos listos, Vanessa. ¿Algo adicional? Sí, creo que sí estamos listos para ver lo que tienes preparado. Creo que tienes Ok, algunas preguntas. entonces, ¿verdad? ¿Más preguntas? O sea, creo que tenías algunas preguntas preparadas para lo del gift card. Ok, perfecto. Vamos a hacer un Kahoot. Es muy rápido. Les va a aparecer a ustedes. Dame un segundo, por favor, que los voy a compartir acá. Les va a aparecer una... Aquí. Pueden ingresar en su navegador o en su smartphone, como quieran, a esta web que se llama kahoot.it. Un segundo, por favor. Perfecto. Entonces pueden ingresar acá, www.kahoot.it. Les va a pedir un PIN. Le van a dar este PIN que aparece 3709583. Les va a pedir un nickname. Mejor si por favor ponen su nombre. O si no quieren poner su nombre, pueden colocar su email para que los podamos identificar y saber quién es el ganador de la gift card. ¿Perdón? La pantalla donde está el pin no la estamos viendo. ¿No la están viendo? Aquí me parece que estoy haciendo sharing y Me ya vi parece, que entró alguien. LSGR220 se conectó ya al Kahoot. ¿puedes repetir el pin para que lo escriba por aquí? El PIN 3709583. Y la URL, denme un segundo, yo creo que les puedo copiar acá. Eso, kahoot.it y el PIN. Ya está, ya va el PIN. ¿No están viendo la pantalla? Yo estoy viendo la pantalla que dice de la página de Kahoot de tu administración que le dice que le display. A ver, un segundo, vuelvo y lo cambio aquí. Ya. Ok, ahora sí. Veo que alguien entró con unos códigos raros, 370-9583, ni idea quién será, ni el LCGR220 tampoco.
Si no ponen su nombre o su correo, va a ser difícil poder identificarlos. Por favor. Su nombre o su correo. Listo, ¿no? Pueden colocar solamente el primer nombre si quieren y nosotros lo buscamos luego en la lista de asistente, o pueden colocar su correo sin problema. Veo que hay 5 personas. ¿Alguien más va a ingresar? Para dar inicio. Tú me dices, Vanessa, cuando quieras iniciar, listo. Claro, tenemos 17, pero creo que solamente han entrado 6. Si alguien falta por iniciar, pueden enviarlo por el chat. Ya en un minuto iniciamos. Recuerden que daremos premios al final por las personas que terminen en primer y segundo lugar. Perfecto, ¿Ya? creo que ¿Empiezo? pueden iniciar, sí. Sí. Las preguntas todas las vimos durante la presentación. Entonces, todas son del producto, listo. Creo que esa la pusiste muy fácil, Jaime. Ok, Ok, 3 personas. eso estuvo fácil. Ujú. Se puedes como que esperar un momentito cada vez que haya que dar el siguiente porque hay como un delay. Sí, tranquila. ¿Cómo se llama el componente de IDR que analiza el comportamiento de los usuarios para detectar amenazas? Listo. Importante, recuerden que eso lo hace solito la herramienta. Ok. Perfecto. ¿Quién tiene la delantera? Ya enseguida te lo muestro después de esta pregunta. Dice, en IDR se requieren crear los siguientes casos de uso para iniciar a detectar amenazas. Casos de uso de malware en la red, bloqueo de firewall, tráfico malicioso o ninguno. IDR detecta amenazas sin necesidad de casos de uso o alertas de IDS, alertas de antivirus y los de firewalls, usuario bloqueado, equipo infectado. Va Frankie, adelante. IDR tiene un componente de análisis de tráfico llamado IDR no analiza tráfico, se llama malware, se llama sniffer o se llama network traffic analyzer. Va Robert. Los siguientes componentes se deben comprar como un adicional a la suscripción de IDR. Los colectores o los agentes, los indicadores de compromiso, el log parser o los dashboards, los honeypots, el user behavior analytics, el attacker behavior analytics, o ninguno de los anteriores, todos incluyen sin costo extra. La respuesta era la 3. Perdón, la verde. Ninguno de los anteriores, todo está incluido. Okay. No sé quién es JN. No, yo tampoco. Hay que mirarlo en la lista, Vanessa. Hay que mirar en la lista. Sí. O nos escribe por ahí por el chatcito privado. IDR clasifica los incidentes de seguridad utilizando un proceso manual que debe hacer cada empresa,
utilizando la severidad que diga el firewall, las alertas del antivirus o el attack chain. Perfecto. Las fuentes de datos que usa IDR son directorio activo, LDAP, DNS, DHCP, firewalls, antivirus, proxy, web filter, VPN, servicios cloud, malware avanzado, deception, syslogs, logs personalizados o todas las anteriores. Correcto, todas las anteriores. ¿Quién va? Pamir. Muy bien. IDR aparece en el cuadrante 2020 de Gartner como líder, challenger, visionario o niche player. Aparece como líder. IDR es un CIEM tradicional, difícil de usar, moderno que se implementa de manera híbrida, nube y componentes en sitio o totalmente on-premise. Perfecto, moderno que se implementa de manera híbrida. Va, YN, por favor, YN, es bueno que Ya me escribió por el escribas, chat. Yo tengo su contacto. que te identifiques. Sí, sí, yo tengo su contacto. Yo creo que ya te presentía que va a ganar. Ok, la respuesta activa de IDR incluye bloquear cuentas en directorio activo, cancelar proceso malicioso, desconectar equipos de la red o todas las anteriores. Perfecto, todas las anteriores. ¿Ya esta era la última pregunta? Muy bien. Sí, esta es la última. Las dos variables que identifica en IDR en un incidente son la dirección y el teléfono, usuarios y equipos, el firewall y el puerto, o ninguna de las anteriores. Perfecto. Son los usuarios y los equipos involucrados en el incidente de seguridad. Muy bien. Y el ganador es YN. Perfecto. Es Excelente. Yerisa Núñez. Excelente. Excelente. Vanessa, entonces se pone en contacto con ustedes. Pues Perfecto. muchas gracias por el tiempo. Espero que haya sido provechosa la sesión. Igual si tienen alguna duda, algún comentario, con confianza, nos lo hacen saber, cualquier información que necesiten. No estén preocupados por los temas de precio. Yo sé que hay mucha inquietud con ese tema. Hay bastantes preguntas como ¿cómo se cotiza? ¿Cuánto vale? No se preocupen, aquí no cobramos por cotizarles, ni por hacerles un dimensionamiento, no tiene ningún problema, no es compromiso tampoco solicitar una cotización o una demo, lo que como quieran hacerlo sin ningún inconveniente, para eso estamos. Entonces, cualquier duda, con todo gusto. Adelante. Buenas tardes, Saúl Soldevila de este lado. Apoyando a Jaime, cualquier cotización que requieran pueden solicitarnos vía correo, tener el contacto de Vanessa o dirigirse a mi correo. Como dice Jaime, las cotizaciones no
no hay un compromiso como tal, la verdad que el producto, precio versus beneficio, no se compara con otras soluciones, porque en otros 100 pueden ver los precios quizá un poquito de entrada más económicos, pero cuando empiezo a agregarle funcionalidades, el precio aumenta. Entonces deben tener eso pendiente para cuando van a comparar pera con pera. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias por el tiempo. Un gusto como siempre y cualquier duda quedamos a la orden. Así es. Yo les Un estaré buen día. mandando la grabación por correo y estamos al tanto. Gracias, que estén bien. Hasta luego.